Hola, ¿cómo le va? La propuesta de hoy es interesantísima para el productor, para aquel que está vinculado a la cadena de valor y sobre todo para el consumidor. Vamos a hablar de alimentos, vida y salud y puntualmente de consumo de carne y la evolución del hombre, desde el fondo de la historia hasta el presente. Ganadería con todos. Médico veterinario, especializado en fisiología animal, más de 3 décadas de trayectoria en investigación en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el Centro de Ciencias Veterinarias de Castelar y con posgrado en la Universidad de Rennes, en Francia. Actualmente es vicepresidente de SOMEVE, la Sociedad de Medicina Veterinaria. El gusto de encontrarnos con el doctor Guillermo Berra. ¿Cómo te va, Guille? Antonio, buen día, ¿cómo estás vos? Un placer. Y el tema de hoy es convocante. No quiero perder ni un segundo más junto con la audiencia para entender qué es esto de consumo de carne y su influencia en la evolución del hombre. Antonio, mira, yo hace ya un tiempo estoy buscando un poco cómo ha sido la evolución del hombre y el consumo de carne, pero en notas para mí. A partir de que hace poquito tiempo la Academia Sueca le otorgó el premio Nobel a un investigador que trabajó en el ADN tomado del genoma de restos de huesos de 40.000 años atrás. Me pareció oportuno reeditar esto y ponerlo sobre el papel y de alguna manera es lo que estamos charlando ahora. Porque la carne, de acuerdo a información que surge de investigadores del área de arqueología y trabajando con isótopos radioactivos estables, está, yo diría que demostrado que ha tenido un rol protagónico en la evolución del hombre que yo desconocía y por eso me parece muy bueno reeditarlo para conocimiento de todos. El consumo de carne a lo largo de la historia del hombre. Y eso dio lugar, claro, a numerosos cambios en todo ese tiempo. Hablaste de una experiencia, una indagación científica, finalmente, y de una actualización de ese conocimiento. ¿Cuál sería el punto de partida de este nuevo planteo, Guillermo? Mira, es interesante ver cómo ha evolucionado el hombre. Estamos hablando o remontándonos a casi 5 millones de años atrás, en lo que al hombre siempre, o por lo menos históricamente, se lo veía como un cazador. Y en realidad, el hombre, o mejor dicho, ese antepasado del hombre que después se constituye en el hombre, en realidad actuaba como un carroñero, o sea, se servía de los despojos de otros animales que habían sido matados para comer. Entonces, en su búsqueda de protección, esperaba que los abandonen quienes habían matado a los animales y él iba en busca de, digamos, de ese consumo de carne que obviamente le resultaba muy difícil, ¿por qué? Porque la carne, por más que uno habla, digamos, de una diferencia con los cereales, es difícil de masticar, pero el hombre en su primera etapa lo que hacía tenía elementos de percusión que lo que hacía es romper los huesos, sobre todo la bóveda craneana para sacar el cerebro y también la médula, o sea que se servía de un producto que tenía alto contenido en grasas. Eso, ponele, serían unos 4 millones de años atrás. A partir digamos, de 2 millones de años atrás, empieza lo que sería la etapa, que es toda una transición del hombre cazador.
el hombre cazador, que ya tenía elementos para poder matar los animales y al mismo tiempo se empieza a servir de lo que serían elementos filosos que le permiten cortar la carne, digámoslo así, de una manera práctica, en fetas, y esa es la segunda etapa, ¿sí? La segunda etapa. Pongámosle que esos 2,5 millones de años para hasta hace unos aproximadamente unos 10.000 años atrás, que ya estamos en una historia un poco más reciente, aunque nos parece lejos, donde empieza la domesticación de los animales y de las plantas. Eso hace de que el hombre tenga a su disposición carne y cereales para poder alimentarse, y empieza la etapa del sedentarismo y el principio de lo que sería el urbanismo futuro, ¿sí? Y después la última etapa, que es la que estamos viviendo ahora, que es la de la ganadería industrial. Esa ganadería donde nos permite comprar un trozo de carne en la góndola de un supermercado. Ha habido toda una evolución en lo que hace a los hábitos del hombre, lo que es por demás interesante, sobre todo por las transformaciones que se han producido en el hombre, anatómicamente en su cuerpo y en su concepción, digamos, de su evolución, sobre todo en la parte madurativa de lo que tiene que ver su sistema nervioso. 4 periodos, 4 momentos, por llamarlos de alguna manera, en la historia de la humanidad, en la historia conocida, que evidentemente involucran, como bien lo señalaste, nada más y nada menos que 5 millones de años. El consumo de carne siempre estuvo ligado al hombre. Exactamente, Antonio, estuvo siempre presente. Y aquí hay que empezar a rescatar algunas cosas que son interesantes que se han ido modificando. Son los hábitos de consumo de alimentos a través de los años, estudiados científicamente por paleontólogos que han ido, como quien dice, desmenuzando la historia. Y aquí nos encontramos con que nuestro pariente más cercano, que es el chimpancé, que es el que está más cercano desde el punto de vista de lo que es, digamos, el código genético, hay algunas diferencias que nos hacen remontar a aquellos años donde el chimpancé se la pasa por lo menos 6 horas para alimentarse. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de masticación, digamos, de masticación, una estructura de su mandíbula, y porque fundamentalmente come cereales y frutas. El ser humano, al empezar a comer carne, empieza a recibir un alimento de alto valor biológico, y esto es muy importante, de alto valor biológico comparado con los cereales de aquellos años, y esto hace de que vaya evolucionando. ¿Qué es lo que evoluciona? Fíjate vos, cambia la estructura de la mandíbula. Esa mandíbula prognática que tenía los antepasados del hombre se empieza a achicar, la estructura mandibular se retrae, los dientes también se achican y le da un mayor movimiento a los labios. Algunos hablan de que buena parte de esa nueva estructura de la mandíbula es lo que le permite después al hombre hablar, obviamente con toda una evolución de su estado cognitivo. Entonces, se pone como quien dice, se va poniendo linda cómo es la secuencia de cómo el consumo de carne, con algunos elementos que son obviamente muy precarios, visto hoy, como son láminas de piedra que le permiten hacer cortes, que eso mejora muchísimo la masticación, le da menor consistencia, y al mismo tiempo estructuras que son de herramientas para la caza, donde le permite matar a otros animales. Entonces, hay toda una modificación de la estructura, de lo que sería la estructura ósea de la mandíbula superior e inferior, que lo hace de que cambie esa estructura anatómica por los hábitos de consumo de carne, ¿sí? El otro punto, que no es para nada menor, es cómo ha sido la evolución de la masa encefálica del hombre, comparado siempre con ancestro, lo más parecido al hombre, que es el chimpancé. Y si nosotros comparamos la estructura, o mejor dicho, el tamaño del cerebro de un chimpancé con el del hombre, es de aproximadamente 300% mayor que la de un chimpancé. O sea que el hombre evolucionó
su sistema nervioso, dotándolo de una serie de características que hoy lo hacen tener, digamos, la estructura de funcionamiento actual. Es muy Entonces, importante lo que acabas de puntualizar, Guillermo, fundamental para entenderlo, el trabajo interdisciplinario. Por eso te propongo un paréntesis, apenas una pausa, y a nuestro regreso nos contás qué tiene que ver el consumo de carne, en este caso, con el cerebro humano.